En Colombia hay casos importantes en que la jurisprudencia ha desarrollado la desestimación de la personalidad jurídica, en particular el de la compañía de inversiones de la flota mercante Gran Colombiana, que fue fallado en el año 2001, en el cual una sociedad que era filial de la Federación de Cafeteros cesó en el pago de las pensiones de jubilación y la Corte Constitucional decidió en una sentencia que no estuvo exenta de controversia que la compañía matriz, que era ni siquiera una compañía, era la Federación, es el Fondo Nacional del Café, una cuenta del Estado, se hiciera cargo de las pensiones de jubilación insolutas de la flota mercante Gran Colombiana, mientras que el juez ordinario decidía sobre la acción de perforación del velo. Y el otro caso emblemático, fallado por el Consejo de Estado en el 2003 por sentencia 6271, el caso Industrial Hullera, en que una compañía filial de Coltejer, Fabricato y Cementos Cairo entra en un proceso de liquidación judicial y los acreedores exigen que la compañía, las matrices conjuntas respondan por las obligaciones insolutas de la compañía en liquidación. El Consejo de Estado, con base al hacer el escrutinio sobre una determinación expedida por la Superintendencia de Sociedades, considera que no existe nulidad de ella y analiza la posibilidad de control conjunto contemplada en el artículo 26 de la Ley 222 del 95 y permite, repito, que esta situación se mantenga. Por eso, el Consejo de Estado, en las consideraciones que se efectúan en esta relevante sentencia, determina que el control puede ser ejercido por una o por varias personas, es decir, hay posibilidad de un control conjunto y que la declaración de subordinación, también esto es bien interesante, es viable también en el contexto de compañías que están en estado de liquidación, porque un argumento era que si la sociedad filial estaba en estado de liquidación no había posibilidad de controlarla, lo cual desde luego escapa a cualquier consideración lógica y por eso el Consejo de Estado lo ratifica. Por eso, repito, aquí lo importante es que el control no es necesariamente unipersonal, el control puede ser plural y ese es un acto meramente declarativo, es decir, la inscripción es un acto declarativo y no meramente no constitutivo. Me refiero rápidamente al decreto 1074 porque creo que esta norma es de una importancia crucial en el estado actual del país y, repito, ha venido siendo utilizada por la Superintendencia de Sociedades y seguirá siendo utilizada por la Superintendencia. De hecho, estamos estudiando varios contextos en los cuales podría aplicarse, pero este decreto 1749 del 2011 consideró que el grupo de empresas es un conjunto que se integra con personas naturales, personas jurídicas, patrimonios autónomos o entes de cualquier otra naturaleza que intervienen en actividades económicas vinculados o relacionados entre sí por carácter de matrices, controlantes subordinados o porque la mayor parte de sus capitales pertenece o está bajo la administración de las mismas personas jurídicas o naturales, bien porque obran directamente o por conducto de otras personas o patrimonios autónomos. Es decir, absolutamente cualquier relación que crea vínculos grupales es considerada por el texto del decreto 1074 como base de esta definición. Y naturalmente, al establecerse esta definición tan amplia, la superintendencia adquiere en los procesos de insolvencia, particularmente procesos de reorganización y de liquidación, una serie de facultades como son, por ejemplo, la posibilidad de que se coordinen los procesos concursales o que las solicitudes se hagan conjuntamente o que se dé financiación a todo el grupo o que se otorguen garantías en forma mancomunada o algunas de ellas pero para beneficio de otras y sobre todo, y tal vez este es el punto crítico, este es el punto fundamental de la regulación del decreto 1074 de 2015, la posibilidad de una consolidación patrimonial de sociedades agrupadas. ¿Por qué? Porque cuando hay fraude, y ya lo vamos a ver en detalle, o cuando hay una confusión de activos y negocios que están en tal forma entremezclados que es virtualmente imposible dilucidar realmente cuál es la situación financiera de cada una de las compañías, la superintendencia adquiere la posibilidad de declarar la consolidación patrimonial de las compañías, de manera que la totalidad del patrimonio de todos estos entes, sociedades, patrimonios autónomos, fiducias,
terminan incorporados para satisfacción de los derechos de los distintos afectados. Imagínense ustedes la importancia crucial que tiene esta facultad. Para referirme concretamente a cada una de estas facultades, pues menciono simplemente que la coordinación pues permite facilitar el trámite de los procesos. Obviamente aquí se pueden reducir o racionalizar los costos de la operación y lograr una mayor eficiencia que naturalmente apunta, como es el objetivo normal en todos estos procesos de insolvencia, a una mayor tasa de recuperación para los acreedores dentro del contexto concursal. Dicho sea de paso, el proceso concursal colombiano, merced a la gestión que cumple la Superintendencia de Sociedades, está rankeado dentro de los mejores del mundo. El Banco Mundial, que mide la eficiencia de los procesos de insolvencia en 185 países, clasifica a Colombia en el puesto 30 dentro del rango de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, porque los procesos concursales en Colombia se resuelven en un promedio de 1 año y medio, con una gran transparencia y eficiencia por parte de la Superintendencia. En este momento estamos tramitando cerca de entre 400 y 500 procesos concursales por año en la entidad. De otra parte, se puede solicitar la coordinación conjunta o se puede solicitar conjuntamente el proceso de insolvencia, y en este caso, pues naturalmente una sola petición con la indicación de las distintas compañías y entidades que forman parte del grupo, insisto, sean estas sociedades, sucursales de sociedades extranjeras, patrimonios autónomos, le permiten al juez tener la información completa, tener una visión general de la situación financiera de este conglomerado y no de las unidades empresariales individualmente consideradas. Naturalmente, esta situación de grupo de empresas es diferente, y acuérdense que este es un decreto reglamentario de la Ley 1116 del 2006, es decir, es un decreto reglamentario de la Ley de Insolvencia, no de la Ley 222 del 95 en materia de sociedades, de manera que es independiente de la posible declaratoria de subordinación que se haya podido dar conforme al artículo 26 y siguientes de la Ley 222. Pero una vez que se determina el grupo de empresas, el fuero de atracción propio del régimen concursal de la Superintendencia hace que todos los trámites de reclamación contra los distintos deudores que forman parte del grupo naturalmente se cumplan en un solo escenario bajo la tutela del juez de insolvencia que funciona en la Superintendencia de Sociedades, sin perjuicio de que se hagan acuerdos independientes para cada una de las entidades propias del grupo. También se permite la financiación de cada una de las compañías del grupo, o que la financiación que se le otorga a una pueda ser utilizada para pagar deudas de otra. Y lo propio ocurre con el otorgamiento de garantías. Se pueden utilizar los distintos activos de las compañías, los distintos bienes de la sociedad para garantizar obligaciones, para afianzar créditos, no solamente de la sociedad a la que le pertenece el activo concreto que se va a dar en garantía, sino las demás entidades que forman parte del grupo. E insisto que tal vez la consecuencia más importante, la consecuencia que tiene una relevancia crítica en el momento actual, cuando la Superintendencia asume casos de gran complejidad financiera, es la consecuencia de consolidación patrimonial, que puede darse en dos hipótesis específicas previamente definidas en el decreto. El primero es que el activo y el pasivo del grupo estén de tal forma entremezclados que no sea posible deslindar la titularidad de los bienes o establecer la titularidad de los bienes y obligaciones sin incurrir en gastos o demoras injustificadas. Fíjense ustedes, es una facultad bien amplia, un desorden contable, una situación de difícil entendimiento de los estados financieros de las compañías que forman parte del grupo podría ser un elemento suficiente para que la Superintendencia decida la declaratoria del grupo y la consolidación patrimonial de las sociedades. Y la segunda, cuando las entidades insolventes, la entidad insolvente que participe en el grupo de empresas hubiere practicado alguna actividad fraudulenta o ejecutado algún negocio sin legitimación patrimonial, se permite también que se haga esta consolidación de patrimonio, con lo cual
todos los bienes de las distintas entidades que forman parte del grupo quedan afectos al pago de las obligaciones correspondientes. Hay que decir, no sobra mencionarlo, que otro de los grandes cambios que tuvo la legislación colombiana en la última década, pues tiene que ver con la sociedad por acciones simplificada. La SAS simplificó enormemente la estructuración de los grupos empresariales. Hoy, y esto es bien interesante, en las estadísticas que hicimos sobre las normas internacionales de información financiera y los reportes efectuados por el Grupo 1, que son las más grandes empresas del país, el 44% de las compañías más grandes del país que forman parte del Grupo 1 se constituyeron bajo la forma de la sociedad por acciones simplificadas. Y hay que mencionar que esta situación está presente permanentemente en los conglomerados empresariales, tanto de origen colombiano como del exterior, dado que el sistema de la SAS, al haber eliminado la pluralidad como requisito de la esencia del contrato de sociedad, haber permitido la configuración con patrimonios autónomos y al permitir una gran flexibilidad en materia de regulación interna de la compañía, de órganos sociales y de participación en pérdidas y utilidades, pues se ha convertido indudablemente en un mecanismo fundamental para la estructuración de los grupos. Así es frecuente ver estructuras societarias, como por ejemplo este grupo empresarial en el cual una compañía puede tener un conglomerado societario sin necesidad de contar con juntas directivas individuales y con la participación única de la compañía matriz. Terminaría rápidamente con unas conclusiones sobre el particular. Nosotros creemos desde la superintendencia que el régimen de grupos representó para el país una verdadera revolución, un cambio fundamental en el tema societario colombiano, ha permitido un avance impresionante. La doctrina que ha proferido la superintendencia, la jurisprudencia que profirió durante los últimos años la delegatura de procedimientos mercantiles de la superintendencia, que estaba a cargo del doctor Mendoza, logró desarrollar estos conceptos en una forma realmente muy importante, con beneficios enormes para el sistema. Se anticiparon desarrollos importantísimos de gobierno corporativo, particularmente en cuanto tiene que ver, por ejemplo, con la revelación del control, con la revelación de las personas que dominan a las compañías, cosa que para la década de los 90, comienzos de los 90, no era realmente una prioridad legislativa en el país. La Ley 222 puso realmente en el radar la necesidad de darle transparencia a quienes controlan, quienes toman las decisiones en las compañías. Ya dije que los desarrollos doctrinarios y jurisprudenciales de la superintendencia han permitido avances muy significativos en la materia. El decreto mencionado también le da a los contextos grupales unas condiciones muy importantes para controlar situaciones fraudulentas, para facilitar las reclamaciones de las víctimas, para permitir que en grandes escándalos financieros la entidad pueda reaccionar adecuadamente. Lo único que restaría decir, y esto tiene que ver mucho con la conferencia que va a impartir el superintendente de Servicios Públicos a continuación, es el tema de conflictos de interés que en realidad se quedó corto en el régimen de la Ley 222 del 95, por eso con el doctor Mendoza habíamos preparado un proyecto de ley que estaba haciendo tránsito en el Congreso, pero que lamentablemente no logramos culminar su tramitación, pero que está todavía pendiente de ser presentado nuevamente al Congreso, porque creemos que este es un aspecto que merece una atención especial, particularmente si se tiene en cuenta que en las relaciones de grupos es muy posible que se den situaciones conflictivas que no encuentran una solución adecuada por parte del ordenamiento actual previsto en la Ley 222. Quiero, para terminar, reiterar mi gratitud a la doctora María Claudia Páez, al doctor Velilla, por esta amabilísima invitación y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias. Agradecemos al superintendente de sociedades, doctor Francisco Reyes Villamizar, por su intervención.
Destacamos la presencia de los miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. Saludamos también al doctor Marco Velilla, director académico de este evento, y agradecemos la asistencia del Superintendente de Servicios Públicos, doctor José Miguel Mendoza, ex magistrados de las altas cortes del país, delegado para la protección de la competencia, doctor Jorge Enrique Sánchez Medina. También agradecemos a nuestros catedráticos españoles, Joaquín García y Pablo Silva, invitados especiales a nuestro congreso. A Hernando Bermúdez, coordinador del Centro de Medios de Derecho Contable. También queremos saludar a empresarios, abogados, árbitros, contadores. Extendemos, por supuesto, el saludo a los decanos de las facultades de Derecho, Contaduría y Administración de Empresas y Negocios de las principales universidades de la ciudad. De igual forma, a sus delegados estudiantiles, quienes siempre tendrán un espacio dentro de nuestros eventos académicos para aportar a su formación profesional y a su visión empresarial. La Cámara de Comercio considera vital la relación con la academia.